¿Alguna vez has sentido que algunas personas en tu vida no están en sintonía con el propósito que Dios ha trazado para ti? En muchas ocasiones, dejar ir es una de las decisiones más difíciles, pero también una de las más necesarias para avanzar en la dirección que Dios desea para nosotros. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a desprendernos de todo aquello que nos estorba y del pecado que nos acecha, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Este pasaje nos recuerda que es imposible avanzar plenamente si seguimos aferrándonos a relaciones que nos alejan del propósito divino. Hoy exploraremos 10 señales que indican que Dios te está guiando a soltar personas que no contribuyen a tu crecimiento espiritual. Este mensaje te ayudará a identificar estas señales y a encontrar la fortaleza para actuar con fe. ¿Estás preparado para descubrir cómo caminar en la libertad que Dios tiene reservada para ti? A veces, lo que más necesitamos no es aferrarnos, sino aprender a soltar. La Biblia nos enseña que nada ni nadie debería apartarnos del propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Hebreos 12:1 nos invita a despojarnos de todo peso innecesario para correr con perseverancia la carrera de la fe. Este llamado no solo se refiere a alejarnos del pecado evidente, sino también de aquellas relaciones que, aunque en la superficie parezcan inofensivas, terminan drenando nuestra paz y debilitando nuestra conexión con Dios. Cuando Dios nos llama a soltar, muchas veces comienza con una inquietud interna. Esa sensación de incomodidad que surge en la presencia de ciertas personas no es algo trivial. Dios usa estas señales para mostrarnos que algo no está alineado con su voluntad. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses 4:7, es un regalo divino que funciona como un termómetro espiritual en nuestras vidas. Si una relación constantemente perturba esa paz, es necesario preguntarnos si realmente viene de Dios o si nos está desviando del camino que Él ha preparado. El relato de Jonás nos ofrece un poderoso ejemplo de esto. Cuando él desobedeció el mandato de Dios y se embarcó en una dirección opuesta, su desobediencia trajo caos a quienes lo rodeaban. Una tormenta violenta amenazó la vida de todos en el barco, y solo cuando lo arrojaron al mar, la calma regresó. Aunque este relato puede parecer extremo, ilustra perfectamente cómo las relaciones que están fuera de la voluntad de Dios pueden traer confusión y turbulencia a nuestras vidas. Así como Jonás se convirtió en una carga para esa embarcación, hay relaciones que nos pesan, nos desorientan y nos alejan de la paz que Dios desea para nosotros. Es natural sentir resistencia a enfrentar estas situaciones. Muchas veces preferimos convencernos de que debemos soportar relaciones difíciles en nombre de la paciencia o del amor cristiano. Sin embargo, amar como Dios nos enseña no siempre significa quedarnos en lugares donde nuestra fe y nuestra paz son constantemente comprometidas. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 10:34-36 que su mensaje traería división incluso entre los más cercanos. No porque su deseo sea separarnos de nuestros seres queridos, sino porque seguirlo con fidelidad a veces requiere tomar decisiones difíciles. Hay momentos en los que debemos elegir entre nuestra lealtad a Dios y las conexiones humanas que nos desvían de su propósito. Dios no desea que vivamos en constante confusión o conflicto interno. Su voluntad es que experimentemos su paz y tengamos claridad espiritual. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Este principio nos invita a reflexionar si las relaciones que mantenemos nos acercan más a Dios o nos alejan de Él. Esto no significa que debamos cortar lazos sin discernimiento, pero sí que debemos ser conscientes de las influencias que permitimos en nuestra vida. Las personas que nos rodean tienen un impacto significativo en nuestro crecimiento espiritual. Si alguien está constantemente drenando nuestra energía emocional o desviándonos de nuestro propósito, es posible que sea el momento de reconsiderar su lugar en nuestra vida. El relato de Abraham y Lot en Génesis 13 ilustra este principio de manera clara. Cuando los pastores de ambos comenzaron a tener conflictos por la falta de espacio, Abraham no insistió en retener a Lot a su lado. En lugar de aferrarse a la relación, le dio la libertad de elegir su propio camino. Al separarse,
Abraham pudo enfocarse en la misión que Dios tenía para él, mientras que Lot, aunque tomó su propio rumbo, terminó enfrentando las consecuencias de sus elecciones en Sodoma y Gomorra. Esta historia nos enseña que soltar no solo nos libera a nosotros, sino que también permite que aquellos de quienes nos separamos enfrenten sus propias decisiones y encuentren su camino ante Dios. Cuando reflexionamos sobre estos principios, es importante reconocer cómo Dios usa nuestras emociones para guiarnos. La incomodidad y la falta de paz no deben ser ignoradas o reprimidas. Son señales que nos indican que algo necesita ser ajustado. Si te encuentras en una relación que constantemente desafía tus valores, debilita tu fe o te genera angustia, esa inquietud puede ser la voz de Dios indicándote que algo no está bien. Dios siempre busca lo mejor para nosotros y muchas veces eso implica alejarnos de personas o situaciones que limitan nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo también experimentó la necesidad de soltar relaciones en su vida. En Hechos 15, vemos cómo su desacuerdo con Bernabé sobre Juan Marcos los llevó a separarse. En un principio, esto puede haber parecido un conflicto doloroso, pero con el tiempo quedó claro que Dios usó esta separación para ampliar el impacto del ministerio de ambos. Pablo continuó su obra con Silas, mientras que Bernabé se dedicó a entrenar a Juan Marcos, lo que eventualmente resultó en la reconciliación y el crecimiento del joven discípulo. Esta historia nos recuerda que soltar no siempre significa el final, sino el comienzo de algo nuevo y más alineado con el propósito de Dios. En cada etapa de nuestra vida, Dios nos llama a evaluar nuestras relaciones y a discernir cuáles nos edifican y cuáles nos estancan. Esto no significa actuar con dureza o falta de amor, sino con sabiduría y obediencia. No todas las personas que entran en nuestra vida están destinadas a permanecer en ella para siempre. Algunas llegan con un propósito temporal y cuando ese propósito se ha cumplido, Dios nos llama a seguir adelante sin ellas. Si en este momento sientes que Dios te está mostrando que hay relaciones que debes soltar, pídele dirección y fortaleza para actuar en fe. No temas dejar ir lo que no contribuye a tu crecimiento espiritual. Dios tiene un plan para ti y si confías en Él, te guiará hacia conexiones que te edifiquen y te acerquen más a su propósito. Aprende a escuchar su voz, a seguir su dirección y a caminar en la libertad que Él ha diseñado para ti. Soltar no siempre es un proceso fácil. Puede venir acompañado de dolor, incertidumbre y hasta un sentimiento de pérdida. Pero debemos recordar que cuando Dios nos llama a dejar ir, no lo hace para privarnos de algo, sino para prepararnos para algo mejor. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura que tiene planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. A veces estamos tan aferrados a ciertas personas o relaciones que no nos damos cuenta de que están bloqueando las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Lo que hoy parece un sacrificio, mañana se revelará como una puerta abierta a algo mucho mayor de lo que podríamos haber imaginado. Cuando Dios te llama a soltar a alguien, puede que al principio no entiendas el motivo, puede que te preguntes si estás tomando la decisión correcta o si deberías intentarlo una vez más. Pero si una relación constantemente te aparta de tu comunión con Dios, si te impide crecer espiritualmente, si te llena de dudas y preocupaciones en lugar de paz, entonces esa es una clara señal de que debes dejarla atrás. No se trata de actuar con resentimiento ni con dureza, sino con obediencia y fe. El temor a la soledad puede ser uno de los mayores obstáculos para soltar. A veces mantenemos relaciones que no nos edifican simplemente porque tememos quedarnos solos. Sin embargo, es en los momentos de soledad donde Dios trabaja de manera más profunda en nosotros. Jesús, antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días en el desierto. Moisés también pasó años en soledad antes de que Dios lo llamara a liderar a su pueblo. Pablo tuvo momentos de aislamiento en los que Dios le reveló profundas verdades espirituales. La soledad no es una maldición, sino una oportunidad para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestra identidad en Él y para prepararnos para las relaciones que realmente sumarán a nuestro propósito. A lo largo de la vida, Dios nos enseñará que algunas personas son estaciones temporales, no destinos permanentes.
No todas las amistades, relaciones o asociaciones están destinadas a acompañarnos en cada etapa de nuestro camino. Algunos solo están ahí para un propósito específico, y cuando ese propósito se ha cumplido, aferrarnos a ellos solo nos traerá estancamiento. Si observamos la vida de Jesús, veremos que incluso Él tuvo que soltar. Hubo momentos en los que multitudes lo seguían, pero también hubo momentos en los que fue abandonado por muchos. A pesar de ello, nunca se desvió de su propósito. Jesús entendía que su misión no dependía de la aprobación o compañía de los demás, sino de su relación con el Padre. Cuando Dios te llama a soltar, también te da la fuerza para hacerlo. No te dejará sin dirección ni sin consuelo. En Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca te pedirá que dejes algo sin tener algo mejor para darte. Su amor es infinito y su plan para tu vida es perfecto. Aunque al principio el proceso de soltar puede doler, con el tiempo verás cómo Dios lo transforma en una bendición. Es importante también recordar que soltar no significa cerrar el corazón. No significa dejar de amar o perder la capacidad de confiar en los demás. Significa simplemente reconocer cuando una relación ha cumplido su propósito y permitir que Dios nos guíe hacia nuevas conexiones. Puede que hoy estés luchando con la decisión de dejar ir a alguien, preguntándote si estás haciendo lo correcto. Pero si Dios te ha dado señales, si sientes en tu espíritu que algo no está alineado con su voluntad, entonces confía en su dirección. No temas soltar lo que ya no edifica tu vida, porque Dios tiene algo mejor preparado para ti. La vida cristiana es un camino de fe, y la fe implica confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente su plan. Cuando obedecemos su dirección, aunque al principio nos cueste, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. A medida que avanzamos en su propósito, Él nos rodeará de personas que realmente aporten a nuestra vida, que nos impulsen a crecer y que refuercen nuestra comunión con Él. Así que hoy, toma un momento para reflexionar. Pregúntate si hay relaciones en tu vida que están afectando tu crecimiento espiritual, que te alejan de Dios en lugar de acercarte a Él. Si es así, pídele sabiduría y valentía para tomar la decisión correcta. No tengas miedo de soltar. Lo que Dios tiene para ti siempre será mejor que lo que dejas atrás. Su propósito es más grande que cualquier relación que no esté alineada con su voluntad. Confía en Él, sigue su guía y permite que su paz llene tu corazón mientras das este paso de fe. Cuando decides soltar en obediencia a Dios, comienzas a experimentar una transformación profunda en tu vida. A medida que te desprendes de relaciones que no edifican tu fe, notarás cómo la paz de Dios empieza a llenar los espacios que antes estaban ocupados por la incertidumbre y la angustia. Puede que al principio sientas un vacío o incluso un dolor por la separación, pero recuerda que Dios nunca deja sin recompensa a quienes siguen su voluntad con fe. Él es un Dios de restauración y renovación, y cuando le permitimos obrar, nos lleva a conexiones más saludables, a relaciones alineadas con su propósito y a una comunión más profunda con Él. Uno de los mayores desafíos al soltar es la tendencia a mirar atrás. Es humano preguntarnos si tomamos la decisión correcta, si debimos haber intentado un poco más o si tal vez la relación podría haber mejorado con el tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a mirar hacia adelante. En Filipenses 3:13-14, Pablo nos recuerda que debemos olvidar lo que queda atrás y esforzarnos por lo que está por delante, avanzando hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aferrarse al pasado solo nos impide recibir lo nuevo que Dios tiene preparado. Si Él te ha guiado a soltar, es porque tiene algo mejor en su plan. En algunos casos, soltar puede implicar perdonar. Puede ser que la persona de la que debes alejarte te haya causado dolor, traición o desilusión. Y aunque la herida sea profunda, Dios nos llama a perdonar, no por el bien de la otra persona, sino por nuestra propia sanidad. Efesios 4:31-32 nos exhorta a dejar toda amargura y a ser bondadosos, perdonándonos los unos a los otros como Dios nos ha perdonado en Cristo.
Perdonar no significa justificar el daño ni volver a permitir situaciones que nos lastimen, sino liberar nuestro corazón del peso del resentimiento. Cuando perdonamos, nos liberamos del control que el dolor tiene sobre nosotros y permitimos que Dios sane nuestro interior. A medida que caminas en obediencia, verás cómo Dios empieza a abrir nuevas puertas en tu vida. Tal vez encuentres nuevas amistades que te edifiquen, oportunidades que antes no veías o un crecimiento espiritual que antes parecía inalcanzable. Dios nunca resta sin multiplicar. Cuando te pide que sueltes algo, es porque quiere llenarte con algo mucho mejor. Confía en que sus planes son perfectos y que su amor por ti es inquebrantable. Es importante también recordar que el proceso de soltar no siempre es instantáneo. Puede ser un camino progresivo en el que Dios trabaja en tu corazón poco a poco. Habrá días en los que sentirás nostalgia, momentos en los que te preguntarás si hiciste lo correcto. Pero cada vez que esas dudas surjan, acude a Dios en oración. Permite que su palabra te fortalezca y que su Espíritu Santo te dé la paz que necesitas. En Isaías 26:3 se nos promete que Dios guarda en perfecta paz a aquellos que confían en Él y cuyos pensamientos permanecen en su voluntad. Si hoy Dios te está llamando a soltar, no temas. No estás solo en este proceso. Él camina contigo en cada paso, guiándote con amor y sabiduría. No importa lo difícil que parezca, recuerda que la obediencia a Dios siempre trae recompensa. Y cuando miras hacia atrás después de haber seguido su dirección, verás con claridad que todo lo que dejaste atrás era necesario para recibir lo que realmente estaba destinado para ti. Así que avanza con fe. Confía en que Dios está preparando algo nuevo, algo mejor, algo que traerá gozo y plenitud a tu vida. No permitas que el miedo te detenga. Suelta con confianza, con esperanza, con la certeza de que el Padre Celestial tiene un propósito mayor que supera cualquier relación, cualquier pérdida y cualquier incertidumbre. Porque cuando Dios te llama a soltar, es porque está a punto de hacer algo grande en tu vida. Cuando obedeces el llamado de Dios y sueltas lo que ya no encaja en su propósito para ti, comienzas a caminar en una nueva dimensión de fe. Al principio puede parecer un paso difícil, especialmente si esas relaciones formaban parte de tu vida por mucho tiempo. Sin embargo, con cada decisión tomada en obediencia, tu corazón se fortalece y aprendes a depender completamente de Dios. No es fácil soltar, pero cuando lo haces confiando en Él, descubres que su amor y su guía son suficientes para llenar cualquier vacío que pueda quedar. Dios nunca te pedirá que dejes algo sin tener un plan mayor para ti. A medida que avanzas, verás cómo su favor se manifiesta en tu vida. Comenzarás a notar cómo surgen nuevas oportunidades, cómo personas con la misma fe y propósito empiezan a llegar a tu camino. Dios siempre tiene una manera de conectar a sus hijos con aquellos que les ayudarán a crecer y avanzar. Tal vez ahora no lo veas con claridad, pero en el momento perfecto, su plan se revelará. En Proverbios 3, 5, 6, se nos enseña a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando lo hacemos, Él endereza nuestras sendas, guiándonos a lo que realmente nos edificará. El enemigo intentará sembrar dudas en tu corazón. Quizás intentará hacerte creer que cometiste un error al soltar a esa persona, o que sin esa relación no encontrarás la plenitud que anhelas. Pero recuerda, Dios nunca nos quita algo sin tener algo mejor para darnos. En Jeremías 33:3, Dios nos dice que clamemos a Él y nos mostrará cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Confía en que, aunque no puedas ver todo el cuadro completo ahora, Dios ya ha trazado el camino por delante. En este proceso también es fundamental rodearte de una comunidad que te apoye y te anime en tu caminar con Dios. No fuiste creado para andar solo. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 4, 9, 10 que dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Buscar el consejo de hermanos en la fe, líderes espirituales y amigos que compartan tu amor por Dios, te ayudará a mantenerte firme en tu decisión de soltar lo que ya no es parte de su voluntad para tu vida. Mientras avanzas, notarás que tu relación con Dios se profundiza. Muchas veces nos aferramos a ciertas relaciones por temor, inseguridad o la necesidad de sentirnos aceptados.
Pero cuando aprendemos a depender completamente de Dios, encontramos que Él es suficiente. No necesitas aferrarte a personas que no te edifican, porque tienes un Padre Celestial que te ama incondicionalmente y que te provee todo lo que necesitas. En este tiempo de transición, permite que Dios renueve tu corazón. Ora para que Él sane cualquier herida, para que te llene de su paz y para que te dé la sabiduría para seguir adelante sin mirar atrás. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda que no debemos afanarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Quizás te preguntes cuánto tiempo tomará ver el fruto de tu decisión. La respuesta es que cada persona tiene su propio proceso, pero lo que sí es seguro es que Dios no deja sin recompensa a quienes le obedecen. Puede que en poco tiempo comiences a notar cambios, o puede que lleve más tiempo de lo que esperabas. Pero una cosa es segura: cuando sigues la dirección de Dios, siempre llegas a un lugar mejor. Si hoy sientes el llamado de Dios a soltar, hazlo sin temor. No permitas que la nostalgia o el apego te impidan avanzar en su propósito. No dudes del camino que Dios ha trazado para ti. Él es fiel y su plan siempre es perfecto. Y cuando mires hacia atrás dentro de un tiempo, verás con claridad que este fue el paso correcto, el paso que te llevó a una vida de mayor gozo, mayor paz y mayor cercanía con Dios. Sigue adelante con fe, confiando en que Dios está obrando en cada detalle, abriendo nuevas puertas y guiándote hacia un futuro lleno de esperanza y bendición. Cuando te entregas por completo a la voluntad de Dios y sueltas aquello que ya no forma parte de su propósito, comienzas a experimentar una transformación profunda en tu vida. Puede que al principio el proceso sea doloroso, pero con el tiempo entenderás que cada decisión tomada en obediencia abre la puerta a algo mucho mejor. Dios nunca te llama a soltar sin razón, sino para prepararte para algo que todavía no puedes ver. En Isaías 43, 18, 19, Él nos exhorta a no recordar lo pasado ni traer a memoria lo antiguo, porque está haciendo algo nuevo, y aunque ahora no lo percibas, ya está en marcha. A medida que caminas en esta nueva etapa, Dios empezará a fortalecer tu fe y a abrirte nuevas oportunidades. Puede que te encuentres con momentos de duda, en los que te preguntes si hiciste lo correcto al dejar atrás esa relación o situación. Pero en esos momentos, recuerda que Dios es tu refugio y fortaleza, un auxilio siempre presente en la adversidad. Como dice el Salmo 46, 1, no estás solo en este proceso. Él está contigo en cada paso, guiándote con amor y paciencia. Es posible que en el camino algunas personas no comprendan tu decisión. Puede que te cuestionen, que intenten hacerte sentir culpable o que incluso traten de convencerte de que regreses a lo que Dios ya te pidió que soltaras. Pero recuerda que la obediencia a Dios no siempre será comprendida por los demás. Aún así, es la única forma de vivir una vida en plenitud. En Gálatas 1:10, Pablo nos recuerda que si nuestro objetivo es agradar a los hombres, no seremos verdaderos siervos de Cristo. No permitas que el miedo a la opinión de otros te haga dudar del llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Con el tiempo notarás cómo Dios llena los espacios vacíos que quedaron tras dejar ir aquello que no era parte de su plan. Encontrarás nuevas amistades que te edificarán, nuevas oportunidades que te harán crecer y sobre todo una comunión más profunda con Dios. Cuando seguimos su dirección, siempre nos lleva a lugares de bendición. Como lo dice Jeremías 17, 7, 8, bendito el hombre que confía en el Señor, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. A medida que sigues avanzando, pide a Dios que renueve tu corazón y te ayude a permanecer firme. Es fácil querer mirar atrás cuando las cosas se ponen difíciles, pero recuerda que Dios tiene algo mucho mejor para ti adelante. En Lucas 9:62, Jesús nos dice que nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mantén tus ojos en el propósito que Él tiene para ti y confía en que todo lo que has dejado atrás no se compara con lo que Él tiene preparado. Si en este momento sientes que Dios te está llamando
a soltar algo o a alguien, no dudes en obedecer. Tal vez no entiendas completamente el por qué, pero confía en que Dios sí lo sabe. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una parte. En Proverbios 16:9 se nos recuerda que el hombre planea su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Deja que Él tome el control y guíe tu vida hacia la dirección correcta. Hoy es un día para tomar una decisión en fe. No temas soltar lo que ya no pertenece a tu presente. Dios tiene planes de bien para ti, planes de prosperidad y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza, como nos dice Jeremías 29:11. Confía en su palabra, mantente firme en su propósito y sigue avanzando con la certeza de que lo mejor está por venir. Dios está obrando en tu vida y aunque ahora no lo veas, pronto entenderás por qué te llamó a soltar. Lo que Él tiene preparado para ti es mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Cuando finalmente decides confiar en Dios y soltar lo que ya no forma parte de su plan para ti, comienzas a experimentar una transformación profunda. Es en ese momento cuando te das cuenta de que la obediencia trae paz, aunque al principio pueda doler. Dios nunca te pedirá que renuncies a algo sin una razón, y si te está llamando a dejar atrás ciertas relaciones o situaciones, es porque tiene algo mejor preparado para ti. Puede que hoy no lo veas con claridad, pero en el tiempo perfecto de Dios, todo cobrará sentido. A medida que sigues adelante, notarás cómo tu vida comienza a alinearse con su propósito. Su presencia se sentirá más cercana, su voz más clara y su dirección más evidente. Es posible que enfrentes pruebas en el camino, que sientas la tentación de volver atrás o que la nostalgia intente debilitar tu determinación. Pero recuerda lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no te deja a mitad del proceso. Si Él te ha llevado hasta aquí, es porque está construyendo algo nuevo y mejor en tu vida. La clave en este tiempo de transición es mantenerte en oración y en comunión con Dios. Busca su presencia todos los días, sumérgete en su palabra y deja que el Espíritu Santo te fortalezca. La relación con Dios es lo que te sostendrá cuando los recuerdos intenten invadir tu mente, cuando la tristeza quiera tomar el control o cuando el enemigo trate de sembrar dudas. En esos momentos, recuerda que la paz de Dios es tu ancla y que si Él te ha llamado a soltar, también te dará la gracia para hacerlo con firmeza. Cada vez que te enfrentes a la incertidumbre, recuerda las promesas de Dios. En Isaías 41:10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa firme e inquebrantable. Dios no te dejará solo en este proceso. Él es tu refugio, tu fuerza y tu guía en todo momento. Con el paso del tiempo, empezarás a ver el fruto de tu obediencia. Lo que hoy te duele soltar, mañana lo verás como un paso necesario para crecer y avanzar. Dios comenzará a revelarte su plan de formas que nunca imaginaste. Quizás encuentres nuevas amistades que reflejen su amor, oportunidades que antes estaban ocultas o un crecimiento personal que te llevará a nuevos niveles de fe. Dios siempre recompensa la obediencia y lo que Él tiene preparado para ti superará cualquier pérdida que hayas experimentado. Si alguna vez sientes que el proceso se vuelve difícil, recuerda que no caminas solo. Dios es un Padre amoroso que cuida de ti en cada paso. Su amor es inagotable y su fidelidad es eterna. No dejes que el miedo te detenga. No permitas que la duda te paralice. En Jeremías 17:7-8, la Biblia nos recuerda que bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. Hoy es el momento de soltar con fe y avanzar con valentía. No mires atrás, no te aferres a lo que Dios ya te ha pedido que dejes ir. En lugar de eso, abre tu corazón a lo nuevo que Él quiere hacer en tu vida. Recuerda que sus planes siempre son más altos que los tuyos
y su amor por ti es perfecto. Lo que Dios está preparando para tu futuro es mucho mayor de lo que jamás imaginaste. Confía en Él, sigue su guía y prepárate para recibir la abundancia de bendiciones que vienen en camino. A medida que avanzas en obediencia y decides confiar en Dios, notarás que tu fe se fortalece. Cada paso que das lejos de lo que te retenía es un paso más cerca del propósito que Dios tiene para tu vida. Aunque el proceso de soltar puede ser desafiante, Dios está preparando algo mucho mayor. Su plan para ti no es uno de escasez ni de pérdida, sino de restauración, crecimiento y plenitud. En 2 Corintios 5:7, la palabra nos recuerda que por fe andamos, no por vista, lo que significa que aunque ahora no veas el resultado completo, debes confiar en que Dios ya ha diseñado el camino por delante. La paz de Dios será tu testimonio en este proceso. Con el tiempo, empezarás a notar cómo tu corazón se siente más ligero, cómo tu mente se despeja y cómo tus oraciones son respondidas de maneras que antes parecían imposibles. Dios siempre honra la fe de aquellos que obedecen su voz, y aunque hoy puedas sentir incertidumbre, pronto mirarás atrás y verás cómo todo estaba alineado perfectamente en su tiempo y forma. No hay error en los planes de Dios, y cada decisión tomada en su voluntad produce frutos de bendición. Cuando Dios te pide que sueltes, no es porque quiera dejarte con las manos vacías, sino porque desea llenarlas con algo mucho mejor. Quizás has pasado por momentos en los que te has sentido aferrado a relaciones, trabajos o situaciones que, aunque parecían buenas, no estaban destinadas a durar, y cuando Dios las quitó, dolió. Pero ahora, con el tiempo, puedes ver que lo que Él trajo después fue mucho más grande, más puro y más alineado con el propósito de tu vida. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más elevados que los nuestros. Lo que hoy no entiendes, mañana será claro como el agua. Este es el momento de abrazar la nueva temporada que Dios tiene para ti. No temas lo desconocido porque Dios ya está allí. No mires hacia atrás con nostalgia porque lo que está por venir es mucho más glorioso. Filipenses 3:13-14 nos insta a olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante, corriendo con perseverancia la carrera que Dios ha puesto en nuestro camino. El pasado ya quedó atrás y lo que Dios tiene para ti está adelante. Dios también está sanando tu corazón en este proceso. Puede que al soltar hayas experimentado dolor, decepción o incluso dudas, pero cada herida que llevas será sanada por su amor y su gracia. Él es un Dios de restauración, y lo que parecía una pérdida en realidad es una preparación para algo mayor. En Joel 2:25, Dios promete restaurar los años que el enemigo robó, lo que significa que lo que dejaste atrás será recompensado con abundancia en formas que jamás imaginaste. Mantente firme en la fe. No permitas que el enemigo te haga dudar de la bondad de Dios. No te dejes engañar por la nostalgia ni por el miedo al futuro. Recuerda que Dios no es un Dios de retrocesos, sino de avance. Lo que Él comienza, lo termina. Lo que promete, lo cumple. Y si te ha pedido que sueltes, es porque ya ha preparado algo nuevo y hermoso para ti. Hoy, decide caminar con valentía hacia lo que Dios tiene preparado. No mires atrás, no te aferres a lo que ya pasó. Confía en que cada paso que das en obediencia está llevándote más cerca de su propósito. Pronto verás cómo todo empieza a cobrar sentido, cómo su plan se manifiesta en tu vida y cómo su amor te sostiene en cada paso del camino. Dios es fiel, y si confías en Él, nunca te faltará nada. Suelta con fe, avanza con esperanza y prepárate para recibir la plenitud de sus bendiciones. Cuando eliges confiar en Dios y caminar en su voluntad, comienzas a experimentar una libertad que nunca antes habías sentido. Soltar lo que Él te ha pedido no es una pérdida, sino una preparación para recibir lo mejor que tiene para ti. Muchas veces nos aferramos a personas, situaciones o planes que pensamos que son buenos para nosotros, pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe lo que realmente necesitamos. Lo que hoy parece un sacrificio, mañana se revelará como una bendición disfrazada. El tiempo de espera puede ser difícil,
Pero es en esos momentos cuando Dios trabaja en lo profundo de nuestro corazón. Mientras avanzas en obediencia, Él te moldea, te fortalece y te prepara para la nueva temporada que está por venir. En Lamentaciones 3:25, la Escritura nos dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Esto significa que si permaneces confiando en su plan, sin apresurarte ni desesperarte, verás cómo su fidelidad se manifiesta en tu vida. El enemigo intentará sembrar dudas en tu mente. Te hará preguntarte si tomaste la decisión correcta, si hubieras podido hacer algo diferente, si tal vez deberías regresar a lo que Dios ya te dijo que dejaras atrás. Pero en esos momentos, recuerda que Dios no es un Dios de confusión. Él no te llama a soltar para luego abandonarte en la incertidumbre. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios es un Dios de paz. Y si hay algo que constantemente perturba tu paz, probablemente no viene de Él. Cada día que pasas caminando en obediencia, Dios está obrando a tu favor, aunque no lo veas. Las puertas que deben cerrarse, Él las cierra. Las personas que ya no deben estar en tu vida, Él las aparta. Y las oportunidades que realmente encajan con su propósito para ti, Él las abre en el momento preciso. En Apocalipsis 3:7, la palabra nos dice que Dios es el que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Confía en que si Él ha cerrado una puerta en tu vida, es porque tiene una mucho mejor preparada para ti. Cuando decides soltar y confiar en Dios, empiezas a experimentar un crecimiento personal y espiritual que antes no era posible. Empiezas a depender más de Él, a escuchar su voz con mayor claridad, a ver su mano en cada detalle. Te das cuenta de que tu felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de tu relación con Él. Te das cuenta de que todo lo que necesitas ya está en su presencia. Salmo 16:11 nos recuerda que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y a su diestra delicias para siempre. Poco a poco las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Empiezas a entender por qué Dios te pidió que soltaras. Empiezas a ver cómo todo estaba alineado con su propósito y comienzas a sentir una paz inquebrantable. Lo que en un principio parecía un sacrificio, ahora lo ves como un acto de amor de parte de Dios, porque Él nunca te quita algo sin la intención de darte algo mejor. Si en este momento sientes que Dios te está llamando a dejar algo atrás, no tengas miedo. No permitas que la incertidumbre te paralice, ni que el apego te impida avanzar. Confía en su plan, en su tiempo y en su amor por ti. Dios siempre cumple sus promesas y lo que Él tiene preparado para ti es mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Hoy es un día para renovar tu fe y reafirmar tu confianza en Dios. Sigue caminando con valentía, sabiendo que cada paso en obediencia te acerca más a su propósito. Mantén tu mirada en Él, sigue adelante sin mirar atrás y prepárate para recibir la plenitud de las bendiciones que tiene reservadas para ti. Porque cuando Dios te llama a soltar, es porque algo extraordinario está por venir. Cuando caminas en la voluntad de Dios y decides soltar lo que Él te ha pedido, te preparas para entrar en una nueva temporada llena de propósito y bendición. No siempre es fácil dejar atrás lo familiar, lo que alguna vez te dio seguridad, o las relaciones que formaron parte de tu vida por mucho tiempo. Pero en cada paso de fe, Dios te muestra que su plan es mucho más grande de lo que imaginabas. Él nunca te pedirá que dejes algo sin razón. Si te está guiando a soltar, es porque tiene algo mejor esperando por ti. A veces, soltar no significa que algo sea malo, sino que ya ha cumplido su propósito en tu vida. Hay relaciones, trabajos, hábitos o planes que fueron parte de una etapa, pero que no están destinados a acompañarte en el próximo nivel al que Dios quiere llevarte. En Juan 15:2, Jesús nos enseña que todo pámpano que da fruto, Dios lo poda para que dé más fruto. Esa poda puede doler, pero es necesaria para que crezcas, para que tu vida dé más fruto y para que avances en el camino que Dios ha preparado para ti. El proceso de soltar requiere confianza total en Dios. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, queremos entender todo antes de actuar, pero la fe no funciona así. En Proverbios 3, 5, 6, Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando caminas en fe, aunque no veas con claridad el siguiente paso,
Sabes que Dios está guiando cada uno de tus movimientos. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en aquel que ya conoce el final de la historia. La espera puede ser desafiante. Puede que te preguntes por qué Dios aún no ha revelado la siguiente etapa o por qué parece que todo está en pausa. Pero en esos momentos de espera, Dios está trabajando. Está sanando tu corazón, renovando tu mente y fortaleciéndote espiritualmente. En Isaías 40:31 se nos promete que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo que hoy parece una espera silenciosa, en realidad es una preparación divina. Dios es un Dios de restauración. No importa lo que hayas perdido, lo que hayas dejado atrás o lo que pienses que nunca volverá. Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. En Joel 2:25, Él promete restaurar los años que fueron consumidos. Y en Apocalipsis 21:5 declara: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Cuando sueltas en obediencia, no estás perdiendo. Estás haciendo espacio para lo nuevo que Dios quiere traer a tu vida. Con el tiempo mirarás hacia atrás y verás cómo todo tenía sentido. Comprenderás por qué Dios cerró ciertas puertas, por qué algunas personas se alejaron y por qué ciertos planes no funcionaron. Y cuando estés viviendo en la plenitud de su propósito, agradecerás que tuviste la valentía de confiar en Él. No hay nada más hermoso que ver la fidelidad de Dios manifestándose en cada detalle de tu vida. Hoy, decide avanzar con fe. No permitas que el miedo al cambio te impida recibir lo que Dios tiene para ti. Si Él te ha llamado a soltar, suelta con confianza, con gozo, con la certeza de que lo mejor aún está por venir. Dios está a punto de sorprenderte, de abrir puertas que no imaginaste y de llevarte a lugares que jamás soñaste. Sigue adelante, porque cuando obedeces a Dios, siempre terminas en un lugar mejor. Cuando decides caminar con Dios sin mirar atrás, comienzas a ver su mano obrando en cada detalle de tu vida. Lo que una vez parecía una pérdida se transforma en una bendición disfrazada, y lo que antes generaba temor se convierte en testimonio de su fidelidad. Dios no solo quiere que sueltes lo que ya no te edifica, sino que también quiere llenar esos espacios vacíos con su paz, su amor y su propósito. Es posible que en el proceso sientas nostalgia, que extrañes lo que quedó atrás o que te preguntes si realmente hiciste lo correcto. Pero cada vez que el enemigo intente sembrar dudas en tu corazón, recuerda la promesa de Dios en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Él nunca te llevará por un camino sin propósito. Si Dios te ha guiado hasta aquí, es porque tiene algo mucho mayor para ti. A medida que sigues adelante, empezarás a notar cómo Dios transforma lo que parecía un final en un nuevo comienzo. Empezarás a rodearte de personas que realmente suman a tu vida, que te inspiran a crecer en fe, que te impulsan hacia la mejor versión de ti mismo. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables comenzarán a aparecer y tu relación con Dios se volverá más profunda, más real y más poderosa. Cada paso que das en obediencia fortalece tu fe. Aprenderás a depender más de Dios, a confiar en su provisión y a descansar en su amor. Descubrirás que la verdadera paz no viene de aferrarse a lo que es familiar, sino de rendirse completamente a la voluntad de Dios. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está en control. El proceso de soltar y avanzar en la dirección que Dios tiene para ti también te ayuda a desarrollar una fe inquebrantable. Con cada paso de obediencia, verás cómo Dios cumple sus promesas en tu vida. Él abrirá puertas que nadie puede cerrar, traerá conexiones divinas que nunca imaginaste y restaurará todo lo que pensaste que habías perdido. Es un Dios que trabaja en los detalles, que no se olvida de tus oraciones y que siempre tiene el mejor plan para ti. Si en este momento sientes que Dios te está llamando a soltar algo, no dudes en obedecer. No temas lo desconocido, porque Dios ya está allí preparando el camino para tu bendición. No mires atrás con nostalgia, porque lo que Dios tiene para ti es mucho mejor de lo que dejas atrás.
En Isaías 43, 18, 19, Dios nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago algo nuevo, pronto saldrá a la luz. ¿No lo perciben? Hoy es el día para tomar la decisión de confiar plenamente en Dios. Avanza con fe, con determinación y con la certeza de que lo mejor está por venir. Dios está a punto de sorprenderte, de demostrarte que su plan siempre ha sido perfecto y de llevarte a lugares que jamás imaginaste. Lo único que te pide es que sueltes, confíes y sigas adelante. Porque cuando caminas de su mano, cada paso es un paso hacia la plenitud, la paz y la victoria. A medida que avanzas en fe y obediencia, comienzas a experimentar la verdadera libertad que solo Dios puede dar. La carga que antes sentías empieza a desaparecer y en su lugar, su paz inunda tu corazón. Aprendes que soltar no es sinónimo de perder, sino de confiar. Dios nunca te pedirá que dejes algo sin razón, sino porque tiene un propósito mayor, algo que quizás aún no comprendes, pero que con el tiempo verás claramente. La vida con Dios es un constante proceso de transformación. Él nos lleva de gloria en gloria, de etapa en etapa, de nivel en nivel. Pero para llegar a lo que sigue, primero debemos soltar lo que ya no nos pertenece. Así como un águila debe despojarse de sus viejas plumas para volar más alto, nosotros debemos desprendernos de lo que nos impide crecer espiritualmente. No podemos aferrarnos al pasado si queremos abrazar el futuro que Dios tiene para nosotros. Cada vez que te sientas tentado a mirar atrás, recuerda que Dios es el Dios de lo nuevo. Él no recicla lo viejo, ni nos lleva de vuelta a lo que nos hizo daño. Su amor es tan grande que siempre nos guía hacia lo mejor. En 2 Corintios 5:17, la palabra nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu identidad no está en lo que dejaste atrás, sino en lo que Dios está construyendo en ti. Cuando confías plenamente en Dios, tu corazón se llena de esperanza. Aprendes a caminar con seguridad, sin temor a lo que vendrá, porque sabes que Él tiene el control. Aunque haya momentos de incertidumbre, su fidelidad es tu garantía de que todo estará bien. En Salmos 37:5 se nos exhorta a encomendar al Señor nuestro camino, confiar en Él y Él hará. No es tu tarea resolverlo todo, sino confiar en que Dios ya ha trazado el plan perfecto. Muy pronto comenzarás a ver cómo todo cobra sentido. Las puertas que parecían cerradas se abrirán de maneras inesperadas. Las oportunidades que antes parecían imposibles comenzarán a manifestarse. Dios nunca se olvida de sus hijos y su tiempo es perfecto. Lo que hoy parece un sacrificio, mañana será testimonio de su amor y fidelidad. No hay nada que Dios no pueda restaurar. No hay pérdida que Él no pueda convertir en ganancia. No hay camino que Él no pueda enderezar. Hoy decide avanzar con confianza. No permitas que el miedo te paralice ni que la duda te haga retroceder. Recuerda que Dios es un Padre amoroso que solo quiere lo mejor para ti. Él te ha llamado a soltar porque tiene algo increíble esperándote. Sigue caminando con fe, con los ojos puestos en Cristo, porque lo que viene es mayor que lo que quedó atrás. Y cuando mires hacia atrás dentro de un tiempo, verás que cada paso de obediencia valió la pena. Dios está abriendo un nuevo capítulo en tu vida. No tengas miedo de pasar la página. Confía en que lo mejor está por venir, porque cuando caminas con Dios, siempre terminas en un lugar mejor. Cuando decides confiar en Dios sin reservas y sigues avanzando, te das cuenta de que cada paso de obediencia es una preparación para algo mucho más grande de lo que imaginabas. Aunque al principio soltar pueda parecer un sacrificio, con el tiempo descubres que fue la mejor decisión. Dios no solo te libera de lo que ya no es para ti, sino que te abre puertas a nuevas oportunidades, nuevas relaciones y nuevas bendiciones que superan lo que dejaste atrás. El proceso de transición puede traer momentos de incertidumbre, pero es en esos momentos donde tu fe se fortalece. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte solo. Él camina contigo en cada etapa, guiándote con su amor y llenándote de su paz. En Deuteronomio 31:8, Dios promete: el Señor mismo marchará delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes.
Esta es la seguridad que debes llevar en tu corazón. Dios está contigo en cada paso. Mientras avanzas, empezarás a ver cómo todo se acomoda a favor de su propósito. Las conexiones correctas comenzarán a llegar a tu vida. Las oportunidades que pensaste que habías perdido se manifestarán de formas inesperadas. Y la paz de Dios te envolverá con una certeza inquebrantable. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo necesitas confiar en que Dios está obrando. En Isaías 55:9, Dios nos recuerda que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Aunque no siempre entendamos su proceso, podemos estar seguros de que su plan es perfecto. A medida que sigues adelante, notarás que tu mentalidad cambia. En lugar de mirar atrás con nostalgia, comenzarás a mirar hacia adelante con esperanza. Empezarás a vivir con una expectativa santa, sabiendo que Dios siempre tiene algo mejor preparado. En Jeremías 32:27, Dios nos hace una pregunta poderosa. ¿Habrá algo imposible para mí? La respuesta es clara. No hay nada que Él no pueda restaurar, transformar o multiplicar en tu vida. Cada día es una nueva oportunidad para confiar en Dios y caminar con fe. No permitas que el miedo o la duda te roben la paz. Recuerda que Dios está preparando algo hermoso para ti y lo único que te pide es que sigas confiando en Él. Mantén tu mirada en su promesa, sigue adelante sin mirar atrás y prepárate para ver la manifestación de su gloria en tu vida. Hoy es el momento de afirmar tu fe, de declarar con convicción que lo mejor está por venir. No dejes que el enemigo te haga dudar de lo que Dios te ha prometido. Suelta con confianza, avanza con valentía y espera con gozo, porque Dios está escribiendo una historia de bendición en tu vida. Y cuando llegue el momento de mirar atrás, no verás pérdida, sino el testimonio de cómo Dios te llevó de la mano hacia algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginaste. ¿Alguna vez has sentido que algunas personas en tu vida no están en sintonía con el propósito que Dios ha trazado para ti? En muchas ocasiones, dejar ir es una de las decisiones más difíciles, pero también una de las más necesarias para avanzar en la dirección que Dios desea para nosotros. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a desprendernos de todo aquello que nos estorba y del pecado que nos acecha, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Este pasaje nos recuerda que es imposible avanzar plenamente si seguimos aferrándonos a relaciones que nos alejan del propósito divino. Hoy exploraremos 10 señales que indican que Dios te está guiando a soltar personas que no contribuyen a tu crecimiento espiritual. Este mensaje te ayudará a identificar estas señales y a encontrar la fortaleza para actuar con fe. ¿Estás preparado para descubrir cómo caminar en la libertad que Dios tiene reservada para ti? A veces, lo que más necesitamos no es aferrarnos, sino aprender a soltar. La Biblia nos enseña que nada ni nadie debería apartarnos del propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Hebreos 12:1 nos invita a despojarnos de todo peso innecesario para correr con perseverancia la carrera de la fe. Este llamado no solo se refiere a alejarnos del pecado evidente, sino también de aquellas relaciones que, aunque en la superficie parezcan inofensivas, terminan drenando nuestra paz y debilitando nuestra conexión con Dios. Cuando Dios nos llama a soltar, muchas veces comienza con una inquietud interna. Esa sensación de incomodidad que surge en la presencia de ciertas personas no es algo trivial. Dios usa estas señales para mostrarnos que algo no está alineado con su voluntad. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mencionada en Filipenses 4:7, es un regalo divino que funciona como un termómetro espiritual en nuestras vidas. Si una relación constantemente perturba esa paz, es necesario preguntarnos si realmente viene de Dios o si nos está desviando del camino que Él ha preparado. El relato de Jonás nos ofrece un poderoso ejemplo de esto. Cuando él desobedeció el mandato de Dios y se embarcó en una dirección opuesta, su desobediencia trajo caos a quienes lo rodeaban. Una tormenta violenta amenazó la vida de todos en el barco, y solo cuando lo arrojaron al mar, la calma regresó. Aunque este relato puede parecer extremo, ilustra perfectamente cómo las relaciones que están fuera de la voluntad de Dios pueden traer confusión y turbulencia a nuestras vidas.
Así como Jonás se convirtió en una carga para esa embarcación, hay relaciones que nos pesan, nos desorientan y nos alejan de la paz que Dios desea para nosotros. Es natural sentir resistencia a enfrentar estas situaciones. Muchas veces preferimos convencernos de que debemos soportar relaciones difíciles en nombre de la paciencia o del amor cristiano. Sin embargo, amar como Dios nos enseña no siempre significa quedarnos en lugares donde nuestra fe y nuestra paz son constantemente comprometidas. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 10:34-36 que su mensaje traería división incluso entre los más cercanos. No porque su deseo sea separarnos de nuestros seres queridos, sino porque seguirlo con fidelidad a veces requiere tomar decisiones difíciles. Hay momentos en los que debemos elegir entre nuestra lealtad a Dios y las conexiones humanas que nos desvían de su propósito. Dios no desea que vivamos en constante confusión o conflicto interno. Su voluntad es que experimentemos su paz y tengamos claridad espiritual. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Este principio nos invita a reflexionar si las relaciones que mantenemos nos acercan más a Dios o nos alejan de Él. Esto no significa que debamos cortar lazos sin discernimiento, pero sí que debemos ser conscientes de las influencias que permitimos en nuestra vida. Las personas que nos rodean tienen un impacto significativo en nuestro crecimiento espiritual. Si alguien está constantemente drenando nuestra energía emocional o desviándonos de nuestro propósito, es posible que sea el momento de reconsiderar su lugar en nuestra vida. El relato de Abraham y Lot en Génesis 13 ilustra este principio de manera clara. Cuando los pastores de ambos comenzaron a tener conflictos por la falta de espacio, Abraham no insistió en retener a Lot a su lado. En lugar de aferrarse a la relación, le dio la libertad de elegir su propio camino. Al separarse, Abraham pudo enfocarse en la misión que Dios tenía para él, mientras que Lot, aunque tomó su propio rumbo, terminó enfrentando las consecuencias de sus elecciones en Sodoma y Gomorra. Esta historia nos enseña que soltar no solo nos libera a nosotros, sino que también permite que aquellos de quienes nos separamos enfrenten sus propias decisiones y encuentren su camino ante Dios. Cuando reflexionamos sobre estos principios, es importante reconocer cómo Dios usa nuestras emociones para guiarnos. La incomodidad y la falta de paz no deben ser ignoradas o reprimidas. Son señales que nos indican que algo necesita ser ajustado. Si te encuentras en una relación que constantemente desafía tus valores, debilita tu fe o te genera angustia, esa inquietud puede ser la voz de Dios indicándote que algo no está bien. Dios siempre busca lo mejor para nosotros y muchas veces eso implica alejarnos de personas o situaciones que limitan nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo también experimentó la necesidad de soltar relaciones en su vida. En Hechos 15, vemos cómo su desacuerdo con Bernabé sobre Juan Marcos los llevó a separarse. En un principio, esto puede haber parecido un conflicto doloroso, pero con el tiempo quedó claro que Dios usó esta separación para ampliar el impacto del ministerio de ambos. Pablo continuó su obra con Silas, mientras que Bernabé se dedicó a entrenar a Juan Marcos, lo que eventualmente resultó en la reconciliación y el crecimiento del joven discípulo. Esta historia nos recuerda que soltar no siempre significa el final, sino el comienzo de algo nuevo y más alineado con el propósito de Dios. En cada etapa de nuestra vida, Dios nos llama a evaluar nuestras relaciones y a discernir cuáles nos edifican y cuáles nos estancan. Esto no significa actuar con dureza o falta de amor, sino con sabiduría y obediencia. No todas las personas que entran en nuestra vida están destinadas a permanecer en ella para siempre. Algunas llegan con un propósito temporal y cuando ese propósito se ha cumplido, Dios nos llama a seguir adelante sin ellas. Si en este momento sientes que Dios te está mostrando que hay relaciones que debes soltar, pídele dirección y fortaleza para actuar en fe. No temas dejar ir lo que no contribuye a tu crecimiento espiritual. Dios tiene un plan para ti y si confías en Él, te guiará hacia conexiones que te edifiquen y te acerquen más a su propósito. Aprende a escuchar su voz, a seguir su dirección
y a caminar en la libertad que Él ha diseñado para ti. Soltar no siempre es un proceso fácil. Puede venir acompañado de dolor, incertidumbre y hasta un sentimiento de pérdida. Pero debemos recordar que cuando Dios nos llama a dejar ir, no lo hace para privarnos de algo, sino para prepararnos para algo mejor. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura que tiene planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. A veces estamos tan aferrados a ciertas personas o relaciones que no nos damos cuenta de que están bloqueando las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Lo que hoy parece un sacrificio, mañana se revelará como una puerta abierta a algo mucho mayor de lo que podríamos haber imaginado. Cuando Dios te llama a soltar a alguien, puede que al principio no entiendas el motivo, puede que te preguntes si estás tomando la decisión correcta o si deberías intentarlo una vez más. Pero si una relación constantemente te aparta de tu comunión con Dios, si te impide crecer espiritualmente, si te llena de dudas y preocupaciones en lugar de paz, entonces esa es una clara señal de que debes dejarla atrás. No se trata de actuar con resentimiento ni con dureza, sino con obediencia y fe. El temor a la soledad puede ser uno de los mayores obstáculos para soltar. A veces mantenemos relaciones que no nos edifican simplemente porque tememos quedarnos solos. Sin embargo, es en los momentos de soledad donde Dios trabaja de manera más profunda en nosotros. Jesús, antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días en el desierto. Moisés también pasó años en soledad antes de que Dios lo llamara a liderar a su pueblo. Pablo tuvo momentos de aislamiento en los que Dios le reveló profundas verdades espirituales. La soledad no es una maldición, sino una oportunidad para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestra identidad en Él y para prepararnos para las relaciones que realmente sumarán a nuestro propósito. A lo largo de la vida, Dios nos enseñará que algunas personas son estaciones temporales, no destinos permanentes. No todas las amistades, relaciones o asociaciones están destinadas a acompañarnos en cada etapa de nuestro camino. Algunos solo están ahí para un propósito específico, y cuando ese propósito se ha cumplido, aferrarnos a ellos solo nos traerá estancamiento. Si observamos la vida de Jesús, veremos que incluso Él tuvo que soltar. Hubo momentos en los que multitudes lo seguían, pero también hubo momentos en los que fue abandonado por muchos. A pesar de ello, nunca se desvió de su propósito. Jesús entendía que su misión no dependía de la aprobación o compañía de los demás, sino de su relación con el Padre. Cuando Dios te llama a soltar, también te da la fuerza para hacerlo. No te dejará sin dirección ni sin consuelo. En Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca te pedirá que dejes algo sin tener algo mejor para darte. Su amor es infinito y su plan para tu vida es perfecto. Aunque al principio el proceso de soltar puede doler, con el tiempo verás cómo Dios lo transforma en una bendición. Es importante también recordar que soltar no significa cerrar el corazón. No significa dejar de amar o perder la capacidad de confiar en los demás. Significa simplemente reconocer cuando una relación ha cumplido su propósito y permitir que Dios nos guíe hacia nuevas conexiones. Puede que hoy estés luchando con la decisión de dejar ir a alguien, preguntándote si estás haciendo lo correcto. Pero si Dios te ha dado señales, si sientes en tu espíritu que algo no está alineado con su voluntad, entonces confía en su dirección. No temas soltar lo que ya no edifica tu vida, porque Dios tiene algo mejor preparado para ti. La vida cristiana es un camino de fe, y la fe implica confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente su plan. Cuando obedecemos su dirección, aunque al principio nos cueste, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. A medida que avanzamos en su propósito, Él nos rodeará de personas que realmente aporten a nuestra vida, que nos impulsen a crecer y que refuercen nuestra comunión con Él. Así que hoy, toma un momento para reflexionar. Pregúntate si hay relaciones en tu vida que están afectando tu crecimiento espiritual, que te alejan de Dios en lugar de acercarte a Él. Si es así, pídele sabiduría y valentía para tomar la decisión correcta. No tengas miedo de soltar.
Lo que Dios tiene para ti siempre será mejor que lo que dejas atrás. Su propósito es más grande que cualquier relación que no esté alineada con su voluntad. Confía en Él, sigue su guía y permite que su paz llene tu corazón mientras das este paso de fe. Cuando decides soltar en obediencia a Dios, comienzas a experimentar una transformación profunda en tu vida. A medida que te desprendes de relaciones que no edifican tu fe, notarás cómo la paz de Dios empieza a llenar los espacios que antes estaban ocupados por la incertidumbre y la angustia. Puede que al principio sientas un vacío o incluso un dolor por la separación, pero recuerda que Dios nunca deja sin recompensa a quienes siguen su voluntad con fe. Él es un Dios de restauración y renovación, y cuando le permitimos obrar, nos lleva a conexiones más saludables, a relaciones alineadas con su propósito y a una comunión más profunda con Él. Uno de los mayores desafíos al soltar es la tendencia a mirar atrás. Es humano preguntarnos si tomamos la decisión correcta, si debimos haber intentado un poco más o si tal vez la relación podría haber mejorado con el tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a mirar hacia adelante. En Filipenses 3, 13, 14, Pablo nos recuerda que debemos olvidar lo que queda atrás y esforzarnos por lo que está por delante, avanzando hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aferrarse al pasado solo nos impide recibir lo nuevo que Dios tiene preparado. Si Él te ha guiado a soltar, es porque tiene algo mejor en su plan. En algunos casos, soltar puede implicar perdonar. Puede ser que la persona de la que debes alejarte te haya causado dolor, traición o desilusión. Y aunque la herida sea profunda, Dios nos llama a perdonar, no por el bien de la otra persona, sino por nuestra propia sanidad. Efesios 4, 31, 32 nos exhorta a dejar toda amargura y a ser bondadosos, perdonándonos los unos a los otros como Dios nos ha perdonado en Cristo. Perdonar no significa justificar el daño ni volver a permitir situaciones que nos lastimen, sino liberar nuestro corazón del peso del resentimiento. Cuando perdonamos, nos liberamos del control que el dolor tiene sobre nosotros y permitimos que Dios sane nuestro interior. A medida que caminas en obediencia, verás cómo Dios empieza a abrir nuevas puertas en tu vida. Tal vez encuentres nuevas amistades que te edifiquen, oportunidades que antes no veías o un crecimiento espiritual que antes parecía inalcanzable. Dios nunca resta sin multiplicar. Cuando te pide que sueltes algo, es porque quiere llenarte con algo mucho mejor. Confía en que sus planes son perfectos y que su amor por ti es inquebrantable. Es importante también recordar que el proceso de soltar no siempre es instantáneo. Puede ser un camino progresivo en el que Dios trabaja en tu corazón poco a poco. Habrá días en los que sentirás nostalgia, momentos en los que te preguntarás si hiciste lo correcto. Pero cada vez que esas dudas surjan, acude a Dios en oración. Permite que su palabra te fortalezca y que su Espíritu Santo te dé la paz que necesitas. En Isaías 26:3 se nos promete que Dios guarda en perfecta paz a aquellos que confían en Él y cuyos pensamientos permanecen en su voluntad. Si hoy Dios te está llamando a soltar, no temas, no estás solo en este proceso. Él camina contigo en cada paso, guiándote con amor y sabiduría. No importa lo difícil que parezca, recuerda que la obediencia a Dios siempre trae recompensa. Y cuando miras hacia atrás después de haber seguido su dirección, verás con claridad que todo lo que dejaste atrás era necesario para recibir lo que realmente estaba destinado para ti. Así que avanza con fe. Confía en que Dios está preparando algo nuevo, algo mejor, algo que traerá gozo y plenitud a tu vida. No permitas que el miedo te detenga. Suelta con confianza, con esperanza, con la certeza de que el Padre Celestial tiene un propósito mayor que supera cualquier relación, cualquier pérdida y cualquier incertidumbre. Porque cuando Dios te llama a soltar, es porque está a punto de hacer algo grande en tu vida. Cuando obedeces el llamado de Dios y sueltas lo que ya no encaja en su propósito para ti, comienzas a caminar en una nueva dimensión de fe. Al principio puede parecer un paso difícil, especialmente si esas relaciones formaban parte de tu vida por mucho tiempo. Sin embargo, con cada decisión tomada en obediencia, tu corazón se fortalece y aprendes a depender completamente de Dios. No es fácil soltar,
Pero cuando lo haces confiando en Él, descubres que su amor y su guía son suficientes para llenar cualquier vacío que pueda quedar. Dios nunca te pedirá que dejes algo sin tener un plan mayor para ti. A medida que avanzas, verás cómo su favor se manifiesta en tu vida. Comenzarás a notar cómo surgen nuevas oportunidades, cómo personas con la misma fe y propósito empiezan a llegar a tu camino. Dios siempre tiene una manera de conectar a sus hijos con aquellos que les ayudarán a crecer y avanzar. Tal vez ahora no lo veas con claridad, pero en el momento perfecto, su plan se revelará.